Seguimos aqui no nosso quarto seminário de luta contra o neoliberalismo, comemorando os 16 anos do Jornal Inverta, os 15 anos do Grama Internacional aqui no Brasil e o capítulo Brasil da Coordenadora Continental Bolivariana. Aqui com a gente, a companheira Lourdes Cervantes, da Organização de Solidariedade aos Povos da África, Ásia e América Latina. Lourdes, primeiro, a primeira pergunta para a gente começar a nossa conversa sobre a importância do nosso quarto seminário. A nosotros nos parece muy significativo el esfuerzo que se hace por el Jornal Inverta aquí en Brasil para la organización en un sentido amplio, participativo, diverso, de este cuarto seminario de lucha contra el neoliberalismo. Nos sentimos además particularmente honrados y privilegiados de haber sido invitados para compartir con nosotros, con ustedes, las ideas que defendemos en torno a la lucha frente al neoliberalismo, contra el imperialismo, contra el capitalismo y contra todo ese sistema depredador de los derechos, de la justicia y de la igualdad a la que nuestros pueblos deben aspirar y que aquí se manifiesta con fuerza una firme decisión de enfrentarlos para conquistar esas aspiraciones. Hoje, no terceiro milênio, nós vivemos momento bastante expressivo do avanço da luta pelo socialismo, do avanço em busca de uma sociedade comunista e humana, ao contrário dessa sociedade capitalista que está colocada. Hoje nós encontramos um mundo dividido em ricos e pobres, talvez ricos ao norte, pobres ao sul. Na Guerra Fria, tínhamos um mundo dividido num bloco capitalista e num bloco comunista. Como é que você vê, Lourdes, essa situação da luta anti-imperialista no planeta, nesse momento histórico que nós estamos vivendo? Efectivamente, el momento es histórico, porque después de haber terminado aquella etapa de la Guerra Fría, en la que, como bien tú referías, estaban enfrentados y se contrapesaban dos bloques de poder, el del campo socialista en la Europa Oriental, con un grupo de países socialistas que, como Cuba, hacíamos parte de ese sistema, y el bloque imperialista encabezado por Occidente y los Estados Unidos. Al concluir la Guerra Fría y terminar esa bipolaridad mundial, tuvimos que enfrentar una etapa extremadamente difícil. Se entroniza en las relaciones internacionales la unipolaridad. Solo un centro de poder encabezado por los Estados Unidos se convierte de pronto se quiere convertir de pronto en el dueño y en el juez supremo del planeta, y por lo tanto incrementar todo su poderío y aplicarlo con la mayor fuerza y crueldad contra nuestros pueblos. ¿Qué es lo que ha sucedido 25 años después? Lo que ha sucedido 25, 27 años después es que la acumulación de extrema pobreza, extrema marginalidad, el abismo enorme que creció entre los países ricos y pobres, ha conducido a una efervescencia de carácter popular, a un ascenso de las luchas de los pueblos en todos los continentes, en todo el planeta, pero batalla en la que nuestro continente, la América Latina y el Caribe, tienen una posición de vanguardia que comienza a revertir esa historia de opresión prolongada, esa historia al servicio de las transnacionales del imperialismo y de las oligarquías locales para construir un mundo mejor, un mundo con justicia, un mundo con dignidad para todos los seres humanos. De manera que esas ideas no hacen sino reafirmarnos que estamos viviendo en un momento político cualitativamente diferente y que todos los que estamos empeñados en esa batalla inaplazable por construirlo, tenemos que trabajar por la unidad, tenemos que trabajar por la reafirmación de nuestra independencia, tenemos que trabajar y apoyar por construir verdaderas y genuinas alternativas de integración entre nuestros pueblos, porque eso es lo que nos fortalece frente a ese poderío depredador, frente a esa política de guerra global contra todo lo que se oponga al imperio y a sus aliados a escala planetaria. A companheira Lourdes Cervantes, agora antes do almoço, na parte da manhã, fez a sua palestra
agora aqui no nosso seminário. E destacou a questão militar, a questão que o imperialismo ele está profundamente militarizado hoje por todo o planeta, espalham-se bases militares. Aqui na América Latina a gente vê bem essa realidade. Podia falar um pouquinho para a companheirada sobre isso, companheira? Claro que sí. La reacción del imperio y de sus aliados, pero en particular de los Estados Unidos, frente a ese torrente incontenible de protesta social que hoy en nuestra América cristaliza en gobiernos progresistas, en gobiernos francamente antiimperialistas como la Cuba, que resistió durante 50 años y sigue invicta, o la Revolución Bolivariana de Venezuela, no va a ser una respuesta pasiva. El imperio va a reaccionar, va a defender lo que ha considerado siempre su patio trasero en el caso de América y va a defender a toda costa esa facultad que se ha autoproclamado de dominar los destinos del mundo. Y uno de los componentes de esa reacción es un proceso creciente de redimensionamiento de su presencia militar en todo el planeta. Mencionábamos en nuestra intervención hace unos minutos que ese reposicionamiento militar no solo tiene una filosofía de guerra contra todo lo que se opone o pone en peligro los intereses del imperialismo y de Estados Unidos en particular, sino que implica en términos prácticos la existencia de más de 700 bases militares dislocadas en 130 países de nuestro globo terráqueo, donde además el Pentágono ocupa más de 2 millones de hectáreas de tierra. Es impresionante cómo el Pentágono ha derivado en el más grande de los terratenientes de todo el planeta, y esas bases no están ubicadas por gusto, tratando de atenazar o controlar las principales reservas de agua, recursos de la biodiversidad o combustibles fósiles. Ni es una casualidad que esas bases y esos enclaves estén ubicados alrededor de aquellos países y pueblos que resisten con la construcción de modelos alternativos al capitalismo, como Cuba y Venezuela y otros países de un nuevo proceso de progreso en América Latina, como es el caso de Bolivia o de la propia Nicaragua. Ni es una casualidad que esa creciente militarización se dé en torno a aquellos países donde sus pueblos son protagonistas de un ascenso de las luchas sociales o de procesos de rebeldía popular de carácter insurgente, como es el caso de Colombia, país contra el cual se han diseñado cualquier cantidad de planes que tienen un elevadísimo componente militar, como es el caso del Plan Colombia. O projeto companheirada, seguimos, nós trocamos de fita, continuamos conversando com a companheira Lourdes Cervantes, que é a da Organização pela Solidariedade aos Povos da África, Ásia e América Latina. Nós já estamos conversando na fita anterior e agora a gente continua nessa. Estava perguntando para a companheira Lourdes sobre o projeto imperialista para a América Latina. As nossas potências naturais e a questão da energia, elas estão colocadas nesse foco? Estaremos perto, por exemplo, da guerra pela água? Miren, en nuestra opinión, ningún proyecto de naturaleza económica procedente de los Estados Unidos dirigido a nuestros países de América Latina y el Caribe puede tener otro propósito que no sea el de atenazar aún más las economías de nuestros países subdesarrolladas estructuralmente, el de controlar los recursos naturales y las riquezas de nuestro continente, que son decisivas para esa sociedad en el que el consumismo resulta beneficiario de un culto, como si estuviéramos hablando de un Dios supremo. Llámese ALCA, Área de Libre Comercio para las Américas, proyecto integrador que nuestros pueblos derrotaron. Llámense tratados bilaterales de libre comercio, llámense acuerdos de cualquier otra naturaleza. Todos esos proyectos están llamados a subordinar aún más las empobrecidas economías de nuestros países, saquear aún más los recursos y las reservas de recursos naturales de las cuales somos poseedores. Ninguno va a ir encaminado a darnos un ápice de libertad. Ninguno va a ayudarnos a construir la justicia ni a pagar esa deuda social acumulada enorme que tienen todos nuestros pueblos de América.
ninguno va a traer prosperidad, ni crecimiento económico, ni desarrollo, porque todos van a buscar subordinar a los intereses del gran capital transnacional norteamericano y de otras potencias occidentales las escasas límites, espacios de libertad, de soberanía y de independencia económica que pueda tener ninguno de nuestros países. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es construir un proyecto de integración propio, genuino, que se funde sobre bases éticas nuevas, la solidaridad, la cooperación, donde haya realmente un interés de ayuda, un interés que tenga en cuenta que somos diferentes, que somos diversos, que tenemos que cooperar unos con los otros para poder salir adelante. Nuestra única opción como región, como nuestra América de Martí y de Bolívar, de insertarnos en la economía mundial hoy, es sobre la base de la integración, de una integración verdaderamente genuina entre las naciones de América Latina y el Caribe. Companheira Lourdes, ainda sobre o enfrentamento ao projeto imperialista dentro da luta de classes, historicamente colocado. Falamos que o Império avança pela via militar, você falava agora que o Império avança pela via econômica, e a questão da ideológica, da hegemonia ideológica, da propaganda, a televisão, o cinema de Hollywood, como é que você vê a tentativa de conquista das mentes e dos corações dos povos na disputa de hegemonia ideológica? Nosotros no podemos perder la perspectiva de que un poderoso instrumento al servicio de toda esa política de depredación, de saqueo, de subordinación, de seguirnos explotando, de controlar nuestro destino, se hace en el ámbito de los medios. La agresión mediática de los Estados Unidos contra nuestro continente es una de las manifestaciones más duras, poderosas y aplastantes en términos de efectividad que tiene el imperio para trabajar por neutralizar la movilización que desde nuestros países pueda oponer resistencia a esos planes. Por eso para nosotros es de particular estímulo, de particular gratificante poder estar en un seminario convocado por un jornal como Inverta, que justamente hace una labor alternativa, hace una labor de contraponer la verdad frente a la mentira, frente a las tergiversaciones. Por eso es tan gratificante que Inverta solidariamente durante 15 años haya ayudado a que la verdad de Cuba a través del semanario Granma Internacional pueda leerse acá en Brasil. Y es adicionalmente gratificante para nosotros que a partir de nuestra presencia en este cuarto seminario, en lo adelante también la revista Tricontinental, que es la revista de mi organización, de la OSPAL, vamos a poderla hacer aquí con un esfuerzo solidario para su comercialización y distribución en Brasil, en portugués, con el apoyo de Granma Internacional y del semanario Inverta. Porque somos los que hacemos una labor alternativa, tenemos que multiplicar nuestra capacidad de llegar con la verdad de los pueblos a la mayor cantidad de receptores honestos, personas sinceras, personas consecuentes, que guiadas por la desinformación mediática no asumen una actitud militante, una actitud de lucha, una actitud de protesta, porque realmente están aplastadas por el nivel de información, la banalidad comercial y la mentira que se multiplica por ese instrumento importantísimo de servicio del imperio que son los grandes medios. Novembro, lançamento da revista Tricontinental aqui no Brasil, não é isso, Lourdes? Novembro agora. É a OSPAL, a Organização de Solidariedade de Povos da África, Ásia e América Latina. Conta para a companheirada que está ali conversando com a gente, Lourdes, um pouquinho sobre a história da formação dessa organização, a sua natureza, a sua proposta de luta. ¿Cómo no? La OSPAL nació en La Habana por acuerdo de la primera conferencia tricontinental que se celebró en el año 1966. La conferencia tricontinental es probablemente la más grande, histórica y relevante reunión internacional que haya tenido lugar en toda la historia de lucha de nuestros pueblos de África, Asia y América Latina, en la que participaron los principales dirigentes de la lucha contra el colonialismo, el neocolonialismo y el imperialismo de la época, de la década del 60. Aquella conferencia tuvo lugar con toda la temperatura que se deriva del proceso de descolonización en África, en ascenso,
con una movilización enorme de la solidaridad internacional con Vietnam, con el Vietnam agredido por el imperialismo, con ese Vietnam heroico que unos años después derrotó al imperialismo, y también al calor del auge de los movimientos revolucionarios que, teniendo como antecedente el triunfo de la Revolución Cubana, se formaron y desarrollaron en América Latina con el sueño de poder construir también justicia, libertad y emancipación para sus propios países. Nuestra organización ha trabajado de forma modesta pero sistemática a lo largo de 41 años, tratando de articular la solidaridad, la identificación, las luchas de los pueblos que en los 3 continentes se enfrentan y resisten todas las embestidas del imperialismo, de las antiguas potencias coloniales, tratando de rescatar la memoria histórica de los pueblos. Y un instrumento al servicio de esa batalla ha sido nuestra revista Tricontinental. Para nosotros la posibilidad de que esa revista Tricontinental pueda llegar en portugués a Brasil es realmente una aspiración que ya tenemos la posibilidad de concretar. A partir de un proyecto de solidaridad auténtica, genuina, entre hermanos, con los que estamos identificados política e ideológicamente en esta lucha, que es una lucha por una sociedad superior, que es una lucha por el socialismo, que es una lucha por la justicia para nuestros pueblos y para toda la humanidad. Lourdes, muito obrigado. Pedir para terminar recado, uma mensagem para a companheirada que está com a gente aqui no 4º Seminário. Brasil tiene mucho que aportar a esta nueva hora política que vive nuestra América. Brasil no es cualquier país. Brasil es un país enorme, enorme por su riqueza, enorme por su tamaño, enorme por su población y enorme por la belleza y la nobleza humana que encontramos acá. Nosotros esperamos que Brasil pueda colocarse a la vanguardia de esta batalla y de esta nueva hora política de nuestra América muy pronto. Y a eso exhortamos a todos los brasileros honestos. Obrigado. Bem.